Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Es posible vivir sin plásticos? El plástico está en todos los lados, interfiriendo con muchos procesos naturales, afectando la salud individual. El plástico nos ha permitido tener muchísimos avances en la medicina, en la aviación, en muchísimos sectores de la industria, y creo que más allá de vivir sin plásticos, la pregunta sería, ¿podemos vivir sin plásticos de un solo uso, desechables? Más del 60% de nuestros líquidos, ¿no?, que producimos y comercializamos están en envases reutilizables hoy. Según la ONU, producimos unas 460 millones de toneladas de plástico al año. Se estima que solo un 9% de este plástico se recicla. Sencillamente no reciclamos más plástico porque nadie gana dinero con eso. Está claro que algo tiene que cambiar. Y de hecho, ya hay múltiples actores tomando medidas, pero ¿son suficientes? Yo soy Andrea Ros y os doy la bienvenida a Ser Bé o No Ser. Plástico. Sin duda todos tenemos alguna imagen mental de lo que es. Quizás pensemos en una botella de un refresco o la un tan extendida bolsa de supermercado. Habrá quien piense en un patito de goma amarillo, en conos de tráfico. Lo cierto es que estamos absolutamente colonizados por el plástico. Pero, ¿qué es técnicamente el plástico? Vayamos a la primera frase de la entrada de Wikipedia. El plástico es cualquier material que mediante compresión puede cambiar de forma y conservarla de modo permanente. Este material está formado por polímeros, que a su vez están compuestos por unidades o cadenas de carbono. ¿Y qué tipo de materia prima aporta ese carbono al plástico? Pues, aunque hay alternativas, más de un 90% de los plásticos que consumimos se fabrican con combustibles fósiles, principalmente con petróleo. Lo que convierte al plástico en un verdadero problema medioambiental es lo mismo que lo ha hecho triunfar. Es un material ligero, resistente, impermeable y que no se degrada. Por eso tenemos 6 inmensas islas de plástico flotando en nuestros océanos. La más grande, situada en el Pacífico Norte, podría tener las mismas dimensiones que todo Estados Unidos. Está claro que algo tiene que cambiar. Y de hecho, ya hay múltiples actores tomando medidas, pero ¿son suficientes? ¿Es planteable vivir sin plásticos? ¿De qué forma podemos reducir su impacto o aumentar su reutilización y reciclaje? ¿Qué alternativas hay frente al uso irresponsable del plástico? En este episodio sobre plásticos queremos huir de narrativas del bueno y el malo y tratar de ver este tema tan complejo con profundidad y desde distintas ópticas. Pero antes de conocer al plantel con el que discutiremos este tema, vamos a ver qué opina la calle. ¿Es posible vivir sin plásticos? ¿Creéis que la ley tendría que ser más dura para restringir los plásticos en los productos que compramos? Yo creo que es muy difícil vivir sin plásticos. Yo lo intento y todas las veces que tengo que bajar el cubo, o sea, la bolsa amarilla al cubo amarillo, me pego cabezazos contra la pared de la cantidad de plásticos que he utilizado. Mi producción de plástico semanal es absolutamente loca, o sea, es demente. Y también tengo esa sensación de que no acaba de estar en mi mano el poder prescindir de esos plásticos, porque para el desarrollo de mi vida no veo otra forma de hacerlo. Tenemos que apostar como sociedad por sustitutivos, plásticos vegetales, de origen vegetal, biodegradables. No es posible ahora mismo porque nuestra vida se ha montado para que tengamos plásticos por todas partes. Es muy difícil evitar estos plásticos en un sistema que nos impone el plástico. Modificar de nuevo esos hábitos hacia atrás, hacerlos reversibles, lo veo complicado. Yo creo que la ley sí tendría que ser más dura, pero si no hay un consenso desde la investigación y desde las empresas para adaptarlo, siempre van a estar como tratando de buscar, ¿no?, el atajo. No veo muy posible el cambio de paradigma en cuanto a que las empresas en el sistema económico en el que nos encontramos no quieren hacer ese cambio. Lo único que quieren es cambiar quizá esa imagen que desprenden. ¿De qué me sirve a mí crear una legislación para mi país o para mi área económica territorial si después las grandes industrias, las grandes corporaciones se llevan la producción a países donde no existe esa legislación y lo único que tengo que hacer después es traerme en containers muy bonitos todo ese material que yo en mi país no estoy produciendo? A menos que no haya un sustituto viable, entre comillas barato, que a un empresario X le parezca mejor que el plástico, la situación no va a cambiar porque lo que venimos diciendo todo el rato, el sistema está hecho así. O sea, la legislación sí, suma, pero creo más en el poder del consumidor. Seguimos teniendo
un poder del que no estamos ejerciendo. CERVE es utilizar nuestras decisiones para cambiar el mundo y eso implica repensar cómo usamos el plástico y cómo minimizamos su impacto. Y ahora vamos a presentar, en primer lugar, a Fernando Valladares, que se autodefine en sus redes como aprendiz del viento, corredor incansable y amante de las cometas. También diremos que es investigador del CSIC y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Emiliano Martus Barelli, es director de Sostenibilidad Medioambiental de Hijos de Rivera. Es una empresa Bicorp que quizás conozcáis por marcas como Estrella Galicia o Cabreiroa. Y Emiliano ha trabajado en equipos de sostenibilidad de grandes multinacionales y tiene una amplia experiencia en cálculos de huella de carbono e hídrica, ecodiseño y economía circular. Muy bien, Bienvenido. muchas Emiliano. gracias. Y nuestra tercera invitada es Vero Riveros. Ella es la mente detrás del proyecto de Swap Mind y una reconocida activista en favor del zero waste y un estilo de vida sostenible, además de la influencia que tiene con sus mensajes en sus 173.000 seguidores en Instagram. Vero es miembro también del Metaforum del Clima que promueve Demos Lab. Bienvenida, Vero. ¿Qué Gracias. tal? Hola. Pues antes de empezar, os lanzo una pregunta a los tres. ¿Es posible vivir sin plásticos? Sí, pero sería todo muy difícil y además es un avance que yo creo que está aquí para quedarse. Los plásticos nos hacen la vida algo mejor, pero no tanto plástico y de forma indiscriminada. Yo te diría que sí, pero va a tardar. Va a tardar. Los plásticos ahora mismo son parte fundamental de la sociedad como la conocemos y existen algunos usos que son inevitables, la utilización de este tipo de material. Por lo tanto, puede ser que un día lleguemos allá cuando tengamos tecnologías disponibles. Para mí es un poco pregunta trampa, porque siendo activista y además optimista, mi respuesta sería sí, pero la realidad es que la infraestructura que tenemos ahora, la forma de consumo que tenemos, no nos permite vivir 100% sin plástico. Claro que tenemos que crear conciencia, disminuir, buscar mejores materiales, pero ahora mismo la realidad es que el plástico nos ha permitido tener muchísimos avances en la medicina, en la aviación, en muchísimos sectores de la industria y creo que más allá de vivir sin plásticos, la pregunta sería, ¿podemos vivir sin plásticos de un solo uso, desechables, no? Por eso un poquito pregunta trampa. Fernando, voy contigo. Has hablado en alguna ocasión de cómo el plástico impacta en la biodiversidad. Entonces, ¿podrías explicar cómo afecta a los ecosistemas y a las especies que habitan en ellos? Bueno, cada vez estamos entendiendo más una cosa que hace 20 años nos parecía que eso del plástico por ahí en los ecosistemas, como el plástico es bastante inerte, pensamos que no tiene ningún efecto. Y así se explicaba en la universidad, ¿no? Bueno, hay plásticos por todos los lados, pero esto no tiene mayores consecuencias. Cuando empezamos a ver que cuanto más pequeño es el plástico, más pérfida es su acción. El microplástico es peor que el plástico, pero el nanoplástico es todavía peor que el microplástico. Cuando el plástico es tan pequeño que se nos mete directamente en el cerebro respirándolo, cuando tiene el tamaño de una partícula viral, entonces podemos entender el efecto que tiene, no solo en nuestra salud, porque entra directamente al cerebro, y en el cerebro provoca inflamaciones y ahora sabemos que aumentan los riesgos de cánceres, algo que parecía inocuo como el plástico, sino que empieza a entrar, tenemos en todas nuestras vísceras los 6-7 tipos principales de plástico. Ya es más que conocido que comemos 6 gramos de plástico a la semana, ¿no? Y en los sistemas naturales ocurrió un poco lo mismo. Al principio se veían trozos de plástico por aquí y por allá y se empezó a ver pues, las típicas imágenes de una tortuga con un plástico al cuello y demás, y decías, esto de los plásticos. Pero a medida que íbamos entendiendo cómo se iban metiendo en la cadena trófica, cómo los animales los comían, muchos animales se sacian de comer plástico. Muchos animales, pensemos, una ballena abre la boca y come un montón de plásticos flotando y tiene saciedad, pero no se ha alimentado. Lo que le ocurre a una ballena le ocurre a muchos animales. Entonces, de entrada, el plástico provoca desnutrición o malnutrición en muchos animales porque están comiendo algo que de entrada no es nutritivo. Y luego se está viendo que tiene, por supuesto, efectos metabólicos. Ese plástico empieza a interferir en muchos procesos. Entonces, a partir de ahí, desde procesos que he ejemplificado en el caso humano o en algunas especies, hasta la transmisión en la cadena trófica y demás, el plástico está en todos los lados, interfiriendo con muchos procesos naturales, afectando la salud individual de cada organismo, y afectando la reproducción de muchas especies y afectando al final el funcionamiento de los ecosistemas por todos los lados. Solo una pieza. Hace poco se ha podido documentar
que los plásticos en suspensión en la atmósfera, los nanoplásticos casi como aerosoles, reflejan la radiación solar e influyen en el balance radiativo del planeta. O sea, no solo hay plásticos en todos los lados, sino que se meten en todos los procesos. Emiliano, desde una perspectiva más empresarial, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las compañías para avanzar hacia envases más sostenibles y reducir así su huella plástica? Vale. Bien, aquí hablamos de un reto complejo, ¿no? Mm. Básicamente, hay barreras, por supuesto, ¿no? Y nosotros tenemos que enfrentar la cultura y hábitos ya de nuestro propio estilo de vida. Sin embargo, nosotros cuando desarrollamos nuevos productos tenemos que considerar la vida útil de estos productos, primero de todo, la calidad intrínseca, por lo tanto, la disponibilidad tecnológica que existe en nuestra sociedad, la disponibilidad de nuevos materiales, como te había comentado anteriormente, y la economía de escala, porque soluciones hay, pero no son baratas o no son de una envergadura suficiente para dar abasto a las necesidades sociales. Y por último, las regulaciones y las leyes, que muchas veces no nos sirven para cambiar, nos mantienen en el mismo estado. Pero desde tu perspectiva como activista del Zero Waste, ¿cuáles son los pasos más efectivos que una persona puede tomar en su estilo de vida, ¿no? En el día a día, para reducir el uso de plástico? Bueno, el primero y el fundamental es ser conscientes de cómo estamos consumiendo, para qué estamos utilizando ese plástico. Y a nivel individual, pues podemos desde tomar acciones sencillas como comenzar a llevar nuestros propios reutilizables, que no tienen por qué ser costosísimos. La misma botella que has comprado la puedes reutilizar varias veces, ¿no? Entonces, cambiar un material por otro en las cosas en las que realmente no es necesario utilizar un material desechable nos puede ahorrar muchísimos residuos. La cosmética sólida, por ejemplo, también es otra forma de ahorrar residuos desde casa. Algo tan sencillo como cambiarte el cepillo dental de uno de plástico a uno de bambú. Son cosas que a priori parecen muy pequeñitas, pero cuando las vamos sumando, ¿no? Si nos ponemos a ver la cantidad de cepillos de dientes que se desechan cada día, pues si es una alternativa más sostenible, al final el impacto va sumando y es mucho mayor. Emiliano, en Hijos de Rivera utilizáis una gran variedad de materiales para fabricar vuestros envases, plástico, vidrio, latas. ¿Qué hace falta para que las empresas puedan incorporar alternativas al plástico que sean más sostenibles? Vale, primeramente tocamos efectivamente todos los materiales que ya existen y son disponibles y no causan este tipo de polución, llamemos, ¿no? Que sería asociada al plástico, ¿no? Primero es el vidrio para la industria de alimentos y bebidas principalmente, ¿no? El vidrio es el más común y consideramos efectivamente un material mucho más sano, llamemos así, ¿no? El segundo es el aluminio, también podemos utilizarlo y está muy bien. El tercero es el propio acero, porque se venden cervezas con las cañas, están en barriles de acero de 20, 30 o 50 litros. Entonces, efectivamente, el acero inoxidable también es un muy buen material. Ahora, ¿qué está pasando, no? Cuando hablamos de sustituciones al plástico? Hay una ola que la veo bastante positiva, que son los bioplásticos. Hay un consorcio de 3 grandes empresas de alimentos multinacionales que están trabajando en una alternativa de un bioplástico que va a venir a sustituir el PET de las botellas de agua. Entonces viene de fuente renovable y tiene una cierta capacidad de ser compostable. Entonces, se están trabajando, entiendo, que será el futuro, sustitución del PET, que es tan dicho, endemonizado, ¿no? Yo replantearía más, no tanto ese ámbito de sustituir, sino preguntarnos qué es realmente necesario, ¿no? Porque de pronto cuando hablamos de sostenibilidad, de reducción de residuos, es como que tenemos que tener una sustitución para absolutamente todo lo que tenemos en casa. Y quizá la pregunta más interesante es preguntarnos de todo lo que está en casa, qué realmente es necesario, de qué podemos prescindir, qué cosas podemos cambiar en nuestros hábitos del día a día. Y en este sentido, ¿no? Por ejemplo, con temas de productos, pues si a lo mejor tú utilizas una rutina de cuidado facial que incluye, yo qué sé, 20 pasos, pues a lo mejor preguntarte si todos esos pasos son verdaderamente necesarios y te están aportando, si estás siendo víctima del marketing para que consumas muchos más productos, o si por el contrario, pues con un hidratante y un buen limpiador es más que suficiente, ¿no? Fernando, se están logrando avances notables en la fabricación de bioplásticos, ¿no? A base de materiales como el almidón o la celulosa. Aún así, muchos advierten que estas alternativas son soluciones parciales, ¿no? Y además Ujú. mantienen la lógica esa de consumir, desechar. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues efectivamente, en parte ya para mí has apuntado a lo que es el yin y el yang, la cara y la cruz de cualquier tecnología. Las tecnologías en sí nunca son ni serán la solución. Son como una muleta que te puede ayudar a caminar. El que camina es la sociedad o la persona, ¿no? ¿Para qué lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿En qué manera? ¿En qué intensidad lo usas? Es lo que va a determinar que esa tecnología te ayude o sea al revés, una soga en el cuello, ¿no? Y muchas de estas alternativas a los plásticos tienen ventajas, pero no todos son ventajas. Y muchas veces la mejor y más sostenible estrategia con un envase o con un material plástico o alternativas al plástico es no usarlos. Todos sabemos que el que más limpio es el que no existe. Entonces, todo esto de los envases, los empaquetados, esto de que van a hacer un regalo de Navidad y el regalo está detrás de 4 capas de papel, plástico, no sé cuál, todo esto es lo que mentalmente tenemos que ir entre todos descartando. Que indudablemente en algunos casos necesitas un embalaje que amortigüe los posibles impactos en el transporte, pues a lo mejor esos biomateriales, esos bioplásticos pueden ser eficaces porque hace falta esa función y siempre será mejor que la haga un material que luego es más compostable o que es un material más amigable con el medio ambiente. Pero reduzcamos. Reducir es la primera de las, digamos, cosas que tenemos que tener en la cabeza a la hora de hacer algo sostenible. Luego nos podemos apoyar en los desarrollos tecnológicos, pero no hagamos esa huida hacia adelante de pensando, tengo la tecnología, esto me va a permitir seguir aumentando la producción y seguir como loco envolviendo todo y generando más. No, esto nunca va a ser la salida a los desafíos de sostenibilidad que nos encontramos. Claro. Y hasta la fecha se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plástico, que se equivale, así para hacernos una idea, a 85.000 veces la Torre Eiffel. ¿Por qué solo se ha reciclado el 9%? A ver, la pregunta, no te voy a decir que tiene trampa, pero la pregunta tiene grandes dosis de retórica. No se ha logrado porque no nos da la gana. Mm. Sencillamente no reciclamos más plástico porque nadie gana dinero con eso. Si fuera un negocio y hubiera magnates que se hicieran millonarios reciclando el plástico, ya te digo yo que se reciclaría el 99,9% del plástico. Eso cuesta dinero, eso va a pérdidas, eso es una labor casi altruista Mm. y por tanto, pues va mal, va lenta y va siempre en el furgón de cola. También es verdad que hay limitaciones tecnológicas, no todos los plásticos son iguales. Cuando se recogen los plásticos se tienden a poner mezclados plásticos muy diferentes que a veces el tratamiento requeriría tenerlos separados. ¿Quién los separa? ¿Cuándo se separa? En el momento de que la persona o la institución se deshace de ello o a la hora de la recepción de las basuras. O sea, indudablemente hay desafíos logísticos, incluso desafíos tecnológicos, pero todo eso estaría más que sobrepasado si esto diera dinero. Pero se dice que presentar el reciclaje como la única solución suele generar, ¿no?, también como falsas expectativas y que además pone muchísima presión, ¿no?, en el individuo, en el consumidor. ¿Compartes ese sentir y qué otros cambios son necesarios aparte de que individualmente reciclemos? Mm. Bueno, yo no vivo en una gran ciudad, vivo en un pequeño pueblo de Tarragona y ahí es en donde yo creo se ven más los impactos, ¿no? De verdaderamente el reciclaje o no. En las ciudades parece que está todo un poquito más organizado y tenemos más acceso, ¿no? A diferentes alternativas, incluso a los puntos limpios. Y sin embargo, fuera de las grandes ciudades, al irte, nada, a un pueblo a las afueras, ya ves que hay muchísimo menos cantidad de contenedores separados, casi toda la basura va a un único contenedor, o cuando hay contenedores separados puedes ver que la basura está, los contenedores están contaminados de diferentes tipos de residuos, o, por ejemplo, en casa, que tenemos toda una torre de residuos que vamos llenando durante meses, lavando los envases, preparándolos, tal, para llevarlos a estos puntos de reciclaje. De pronto llegas y están tan abarrotados del mercado de la fruta y la verdura que no hay espacio para poner lo que tú has estado clasificando durante meses. Entonces es un punto que es bastante frustrante y en el que se carga mucho a la ciudadanía, ¿no? Yo produzco toda esta cantidad de material y luego que sea la ciudadanía quien se encargue de hacerlo bien o de hacerlo mal y se pone mucha responsabilidad sobre si tenemos esta problemática con el plástico es porque tú no lo estás haciendo bien. Y yo creo que eso es un error tremendo porque si tenemos esta problemática con el plástico, es un problema que nace desde la raíz y que por tanto no se puede solucionar en el consumidor final, tiene que solucionarse desde el inicio de toda la cadena de producción y eso pasa, como decía Fernando, por reducir
pero reducir no solamente en el consumidor final, porque el consumidor final tiene que comer, tiene que comprar productos de higiene, pasa porque tengamos más alternativas y desde el momento en que se planean esos productos, ¿no? Como hace un poco Emiliano, se busquen alternativas verdaderamente sostenibles y que cumplan un ciclo cerrado en el que el consumidor simplemente sea un paso más y no el que carga con toda la responsabilidad de ese reciclaje. Ujú. Emiliano, como representante de Hijos de Rivera, en vuestra web expresáis vuestro compromiso con el ecodiseño y la recuperación y circularidad de los envases. ¿Cuáles han sido los principales logros y qué vías de mejora se abren en el Vale. horizonte? Bien, primero es, como empresa responsable, tenemos algunas herramientas para utilizar, ¿no? Que están disponibles. Eso no es una invención de Hijos de Rivera, básicamente un estándar de gestión ambiental que se puede seguir, esta norma, esta directriz, que es una norma ISO, nos da mucha posibilidad de mejora. Entonces, nosotros en nuestras plantas industriales lo tenemos, pasamos por la certificación todos los años y eso pone en papel determinados compromisos y orden para que la gente se organice en su trabajo, ¿no? Entonces, con eso podemos mejorar o incrementar el uso responsable de los recursos, incluso la generación de residuos. Entonces, eso todo acaba trayendo muchísima eficiencia en términos operativos, ¿no? La segunda, y aquí estamos todos de acuerdo, son los principios de ecodiseño. Nosotros, por el tema de tener la norma tiene un capítulo que llama de mejora continua y que nos invita a pensar en cómo mejorar, siempre, ¿no? Todos los años. Y básicamente hemos escrito, metido en papel, lo que llamamos de los 5 R's, que de nuevo no es nuevo, pero empezamos con el primero R, que es remover. Entonces, cogemos todo el portafolio y miramos, oye, ¿qué parte de este envase ya no es necesario? Que continuaremos efectivamente promoviendo la calidad, la seguridad alimentaria, etcétera, pero que no es necesario tenerlo. Entonces ya hemos eliminado. Y cuando saltamos para nuevos productos, ni lo metemos. Entonces vamos a lo más sencillo posible, ¿vale? Segundo R es reducir. Entonces, a partir del instante que tengo el mínimo, todavía estoy utilizando la cantidad necesaria de material para promover la seguridad de este producto, ¿no? O transferir información, lo que sea, porque son requerimientos legales. Entonces vamos a todos los años en movimientos de, por ejemplo, aligeramiento de envases. Todos los años tenemos eso, ¿no? Que también ahí trae un beneficio económico incluso. Entonces ya tenemos las dos patas juntas y eso mueve muy rápido. La tercera es reutilización. Entonces, nosotros enfocamos muy fuerte en la parte de que ya que existe, que esté el máximo tiempo vivo en este circuito, ¿no? El cuarto es introducir material reciclado o hacer con que este material pueda venir de fuentes renovables. Entonces, cada vez que escapamos de fuentes no renovables o podamos introducir materiales que ya estaban disponibles en nuestra cadena de producción, extracción, producción y consumo, ¿no? Eso también aporta valor en términos ambientales. Y por último, efectivamente, es promover un envase que sea capaz de ser reciclado. Entonces, primero, objetivo es no mezclar materiales. Tienes dos materiales distintos, mete una goma en el medio, lo pegas, olvídate. Entonces, cada vez que vamos a materiales monomateriales y que sean capaces de serem segregados, no separados, eso potencia la capacidad de reciclaje de este material. ¿Y qué tenemos entonces, no? Más de 60% de nuestros líquidos, ¿no? que producimos y comercializamos están en envases reutilizables hoy. Entonces nosotros somos muy afortunados porque el modelo de negocio que tenemos y fue construido nos permite promover esta necesidad social, pero que están en envases que van, son utilizados y recuperamos, limpiamos y reutilizamos. Entonces eso es una maravilla, ¿no? Nos gustaría tener mucho más, pero efectivamente la gente consume en varios sitios, ¿no? Entonces tenemos que estar disponibles en varios cantos. Hace años que hemos logrado tener 100% de material reciclado en las botellas de plástico. Por lo tanto, todas nuestras marcas hoy en día llevan plástico que un día ya fue utilizado por otros productos. Y ahí donde vemos que tenemos músculo también para hacer este cambio, porque levantamos la mano y decimos, queremos, necesitamos. Y nuestros proveedores han dicho, ok, vamos juntos. Tardó años, ¿ah? Tardó años porque no había volumen, porque no había calidad disponible, que tenemos que hacer las homologaciones, porque el producto tiene que continuar siendo seguro, la vida útil, etcétera, que ya he explicado, ¿no?
Tenemos 60% de material reciclado en vidrio, 60% en reciclado en las latas de aluminio, 50% en los films plásticos que agrupan envases y 100% en material reciclado en las cajas de cartón. Por lo tanto, esta es nuestra fuerza cuando hablamos de una empresa de bienes de consumo, ¿no? Y por último, que a mí me encanta, que he llegado aquí en España hace 4 años y me han presentado una cerveza que no tenía envase. Y yo pensé, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser una cerveza que no tiene envase? Bueno, Y efectivamente es así. Producimos una cerveza que la transferimos directamente a camiones que llevan tanques en frío. La transportamos directamente a los bares. Son más de 1.600 bares en España hoy en día, conocida como cerveza de bodega. Transferimos una vez más del camión a los tanques de frío y la gente puede consumir una caña directamente sin ningún envase. mm, Eso es una maravilla, de verdad. Podemos estar en todos los sitios, no, pero deseamos y estamos potenciando cada vez más ventas en estos puntos con este tipo de cerveza que incluso es muy, muy, muy rica, ¿vale? Lleva nuestra marca. Jolín, no sabía esto, qué Sí, interesante. tampoco. cerveza de Bien. bodega se llama. Qué guay. Fernando, desde el punto de vista ecológico, ¿qué medidas crees que serían más efectivas para mitigar el impacto de los plásticos en el medio ambiente? Bueno, creo que como siempre y como eso, como científico, y que nos paremos un poco a pensar más y qué es lo que realmente necesitamos. Si sabemos que tenemos un problema con los plásticos, la huida hacia adelante nos da más problemas que otra cosa. Entonces, realmente necesitamos sobre todo los plásticos de un solo uso. Ya se hizo una campaña que yo creo que ha ido bastante bien, podría ir mejor y necesitamos más campañas con las pajitas, ¿no? Ujú, Que era una de las representaciones más absurdas de un plástico de un solo uso. En su día, con las bolsas de la compra. ujú. Yo recuerdo cuando se inició aquella campaña que mucha gente a la salida del supermercado, es indignante, me quieren cobrar por una bolsa de basura. Y digo, a ver, no es tanto lo que vale la bolsa, es hacer la reflexión de, ¿necesitas la bolsa? No puedes venir al mercado con una bolsa Ujú. y usar 50 veces la misma bolsa. Una bolsa plegadita en el bolsillo no ocupa nada y la puedes usar miles de veces. Eso para mí es lo más importante que podemos hacer todos y todas. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Vero de que tampoco todo el peso tiene que recaer en los consumidores, porque al final todos somos consumidores, pero tenemos una mochila llena de obligaciones y de actividades diarias, ¿no? Y unas limitaciones de tiempo y de dinero, y también hay que implicar a los políticos que tomen Claro. decisiones valientes. ¿Qué significa una decisión valiente para un político? Pues ponerle tope a una economía desbordada, a unas empresas a lo mejor que van muy rápidas haciendo unos productos que les hacen ganar mucho dinero, pero que, por ejemplo, generan mucha producción de un plástico que no hace falta. Pues ahí necesitamos políticos valientes, un sistema, digamos, de gobierno que nos defiende a todos, incluyendo a los propios gobernantes y gobernados, y le tope a esas empresas. Y necesitamos un sector privado que entienda la coyuntura y sea parte de la solución, no simplemente sea frenado por esos gobiernos, sino que también sea emprendedora y diga, no, yo me voy a adelantar a una normativa que va a acabar viniendo de Europa o que una directiva que lógicamente la ciencia está proponiendo, me adelanto y el sector privado tiene esa capacidad rápida de tomar decisiones, el sector público es siempre más lento, las leyes van despacio, pero el sector privado mañana mismo el Consejo de Administración deciden cambiar una cosa y en una semana está implementado. Así que las tres ejes de esta sociedad, el ciudadano, pero no solo el ciudadano, sino el sector público y el sector privado, tenemos que entender que los plásticos no son inocuos, lo que decíamos un poco al principio, que los plásticos están en demasiados sitios, nos están generando demasiados problemas y no solo tenemos que evitar la tentación de usarlos tanto, sino que tenemos que ser alternativos y sentirnos, digamos, orgullosos de haber creado un plástico y usarlo para lo que realmente haga falta. Ahora, justo que hablabas de políticos, os iba a preguntar a los tres, ¿no? ¿Qué rol creéis que deberían tener los gobiernos en la regulación y la reducción del uso de plástico? Ujú. Bien, los gobiernos son finalmente una representación de la sociedad, ¿no? Bien, mal, finalmente que nos, teniendo la democracia, es así que funciona. Yo entiendo que los políticos acaban reflejando mucho de las necesidades sociales, Ujú. que no son, efectivamente, no, son muy inteligentes, ¿no? Y entienden que si la sociedad empieza a tener determinados cambios y manifiestos en las calles o en su manera de consumir o incluso en las medias sociales, el gobierno se pone a trabajar en definir determinadas leyes que vengan a beneficiar o atender estos pedidos, ¿no?
Y lo que tengo visto aquí estos últimos 4 años en Europa es un cambio en las leyes, en las normas, tremendo, tremendo. Está entrando muy fuerte y lo veo inevitable y positivo, ¿ah? Lo veo de manera positiva. Duele, efectivamente duele para el consumidor, para nosotros, en la sociedad va a doler porque va a tener que tenemos que acostumbrarnos a pagar un poco más caro por las cosas. Por ejemplo, la Un historia cambio de las... de cambio de hábitos de consumo y va a cambiar la manera que las empresas van a hacer sus productos y servicios. Es así. Lo veo positivo. Para mí todavía falta acción, porque se habla mucho de aquí a tantos años esto va a cambiar, esto va a desaparecer y vamos dando largas. Si hay un gobierno que es proactivo en esto y luego viene otro que no tanto, es hacia adelante, hacia atrás. Tienen que haber normativas que permitan que esos avances tampoco retrocedan, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno de perspectiva, pues que lo que se ha avanzado no se vuelva hacia atrás. Yo creo que también hace falta centrarse mucho no solo en lo que la gente pide y quiere, porque a veces la gente pide y quiere cosas que realmente necesita, pero que no necesariamente tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Creo que hay que ver el problema global que hay y atajarlo. Es decir, a lo mejor yo lo que quiero es ir al supermercado, comprar fácil, rápido y no me importa mucho el material porque no entiendo la problemática que hay, pero yo como gobierno sí que estoy viendo que hay un problema y lo tengo que atajar. No solamente esperar a que todo el mundo lo entienda, se manifieste y lo pida para entonces yo decir, venga, esto es algo que tengo que hacer, ¿no? Ya se está viendo, la ciencia lo ha demostrado, entonces creo que la posición de los gobiernos en este sentido tiene que ser apretar un poco más las tuercas en esa raíz, ¿no? No tanto en el consumidor final, que es lo que un poco ha ido haciendo hasta ahora, aunque sí que hay normativas que van cambiando, tardan muchísimo en venir, no atajan 100% el problema y siempre está este discurso hacia las personas de, por ejemplo, en Cataluña han puesto ahora un programa que es el de reciclos, que es que tú entonces en casa tienes que escanear cada envase que tienes antes de ponerlo en el contenedor para tener yo qué sé, un premio de te has llevado una botella reutilizable, ¿no? Entonces, si yo en mi día a día tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas, y encima tengo que escanear cada botella que utilizo, luego tengo que lavarla, clasificarla, llevarla al contenedor, pues que ya directamente no lo voy a hacer. Entonces, ese tipo de regulativas que verdaderamente sean pensadas, por un lado, en la economía, pero también en la sociedad, son necesarias. Vemos un poco, ¿no? Mucho por el bolsillo y si no me lo están pidiendo, me hago la vista gorda y sí que es necesario. Y ya no solo que se hagan las normativas, sino que también se hagan cumplir. Por ejemplo, se ha puesto la normativa de que en los supermercados tenga que haber siempre un espacio de compras a granel, que puedas comprar sin envase y a lo mejor en las grandes ciudades sí que se cumple, pero en los pueblos y ciudades pequeñas no. El sobreenvasado de todos estos sitios es exagerado. Igual vas a comprar un plátano o un pepino y viene envuelto en papel film. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de esa normativa que en su día se pactó, ¿no? Ya no solamente es poner la regulación, sino también hacerla cumplir. ¿Tú quieres aportar algo? Bueno, resumir un poco, estamos yo creo que en buena En la sintonía. línea. Yo creo que el consumidor ya está muy fatigado, no se le puede pedir más al consumidor, a ese vértice del triángulo. Hay que dejarlo un poco tranquilo y hay los otros dos vértices de los otros, pues el gobierno y el sector privado, hay que decirle, hay margen de mejora y en un caso como siendo realmente más emprendedor y no ir a la zaga. Y en las empresas, si son tan líderes en su área, que sean un poco líderes también en materia ambiental. Emiliano, ¿qué transformaciones a nivel empresarial y económico ves fundamentales para avanzar en este cambio? Bien, ya hemos comentado, ¿no? Yo creo que el cambio viene de 3 esferas, básicamente, que es la del consumo, que está en nuestras manos, y ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Que es este voto que habíamos comentado ya. Viene de las empresas y viene de los gobiernos a través de las leyes. En mi punto de vista, eso es lo que estamos viviendo ya en estos últimos años, porque yo tengo 50, casi 52 años y lo que vivía con tu edad no es lo que vivo hoy. Entonces yo veo un movimiento muy claro hacia un nuevo equilibrio, ¿no? Ujú. ¿Estamos en la velocidad adecuada? No lo sé. Algunos dicen que no. Algunos dicen que puede ser que todavía tengamos tiempo para esta transformación. Y yo veo claramente manifiestos claros, ¿no? De nuestra sociedad pidiendo estos cambios y que se están consolidando, efectivamente. Esto todo junto, efectivamente, nos va a llevar a un cambio y a un posicionamiento nuevo. Estaremos mucho mejor
el día de mañana que el día de hoy. Eso no tengo duda, porque veo transformaciones muy, muy rápidas ocurriendo. Qué bien, que un mensaje optimista, ¿no? Sí, yo creo que la sociedad está mucho más preparada para medidas más radicales, pero hay una cierta prudencia, un cierto miedo, tanto por a veces el sector privado, también por sobre todo el sector público y los responsables y de los gobiernos. Pero la sociedad, cuando se hacen encuestas, la gente, sin entender todos los detalles, entiende lo suficiente como para estar preparada para medidas más valientes. Pues ya para acabar, a ver si cada uno pudiera cambiar una cosa en la manera que utilizamos el plástico, ¿cuál sería y por qué? Así como por resumir. ¿Quieres empezar tú, Vero? Sí. Para mí sería la visión y la idea que tenemos del plástico. Entender el plástico como material no infinito, pero cerca, y comenzar a dar pasos para ir sacando de nuestra vida todo lo que no sea necesario. Y sobre todo, entender que nosotros como consumidores tenemos un gran poder. Ya no solamente esperar que sean otros los que puedan hacer, sino que nosotros podemos pedir y exigir que esos cambios se hagan. Yo entiendo que nosotros tenemos que estar de oídos y ojos abiertos, promover o cultivar este hábito de aprendizaje. Ujú. Cuando tengamos un poco más de conciencia y de conocimiento, nosotros cambiaremos también. Y eso tiene que ser como una ola, ¿no? En una piedra que te metes en un lago y tienes esas olas que vibran y van Claro. transformando. Es así que debe funcionar. Gracias. Yo pienso que un ejercicio interesante para todos y todas sería que reflexionáramos sobre el plástico para qué es realmente imprescindible. No renunciar al plástico. Sabiendo que tenemos un problema con el plástico, un problema ambiental grave con el plástico, revisitémoslo amablemente, pero también con una mirada crítica. No es necesario para todo lo que lo estamos usando, pero sí que es muy útil para algunas cosas. Una válvula del corazón, por ejemplo. ¿Quién no va a decir, si el plástico es el material más idóneo desde el punto de vista médico para esa válvula del corazón que puede salvar vidas, ¿cómo no lo vamos a usar? Para una expedición a Marte, si hay algunos plásticos que es el material, pues fenomenal. Pero realmente para envolver una zanahoria es necesario el plástico. Entonces, hagamos eso, ¿no? Reivindiquemos el plástico como un logro, pero veamos de usarlo en la medida. Y para mí eso es una metáfora de la civilización en general, ¿no? El plástico es como un espejo que nos mira, nos dice quiénes somos y qué hacemos con estos juguetes, estas tecnologías que hemos desarrollado. Sonriámonos diciendo, voy a guardar el juguete en el cajón porque este juguete gasta muchas baterías y tiene muchos efectos secundarios. Qué bien, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Pese a los avances en reciclaje y circularidad, lo cierto es que la proporción de plásticos a los que damos una segunda vida sigue siendo baja. Y en nuestra mano está, tanto como ciudadanía como desde las empresas y las instituciones, el favorecer que nuestros plásticos no mueran tras un solo uso. Lo bueno, que hay muchas cosas que podemos hacer en el día a día para ser parte de una solución a la que solo llegaremos si todos remamos en la misma dirección. Reutilizar bolsas, evitar las compras compulsivas a domicilio, elegir tiendas de cercanía a granel u optar por tuppers de cristal en lugar de recipientes de plástico pueden ser los primeros pasos hacia un uso más responsable de este material. Sin duda, podemos ir mucho más lejos, pero en palabras de la chef Zero Waste Anne-Marie Bonnet, no necesitamos a un puñado de personas practicando el desperdicio cero perfectamente. Necesitamos a millones de personas haciéndolo imperfectamente. Hoy nos despedimos con una cita de la activista y política británica Rod Savage, que dijo: "No puede ser correcto manufacturar miles de millones de objetos que son usados en cuestión de minutos y que permanecen entre nosotros durante siglos". Yo soy Andrea Ros y nos vemos en el próximo episodio de Ser B o No Ser, el podcast de los que creen que otra forma de hacer las cosas es posible.